El cielo sobre las montañas de Montana era un manto plomizo cargado de nubes tan densas que parecían aplastar la tierra con su peso sombrío. Los primeros copos de nieve caían lentos, viendo cómo las chispas danzaban hacia la chimenea, y se sentó en una silla que él mismo había tallado con una taza de café humeante en la mano. El crepitar de las llamas y el ulular del viento eran su única compañía en esta noche salvaje. Cerró los ojos por un momento, dejando que el calor lo envolviera, imaginando por un instante que María aún estaba a su lado, tejiendo en silencio junto al fuego, su sonrisa iluminando la cabaña como lo hacía en los días felices entonces. Algo rompió la sinfonía del desierto. Un sonido apenas audible por encima del rugido de la tormenta, pasos rítmicos, deliberados, crujiendo sobre la nieve fresca. Cada uno un desafío al viento que intentaba borrarlos. Javier dejó la taza en la mesa de madera tosca, sus sentidos alerta, el instinto de supervivencia despertando en su sangre. Alcanzó el rifle Winchester colgado sobre la chimenea, su peso familiar en sus manos, el metal frío contra su piel. En estas tierras, las visitas inesperadas solían significar problemas. Bandidos en busca de provisiones, cazadores de pieles desesperados o algo mucho peor, criaturas humanas o no, que acechaban en la oscuridad. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que la tormenta. Con el dedo en el gatillo y el corazón latiéndole con fuerza, esperó. 3 golpes suaves resonaron en la cabaña, tan débiles que casi se perdieron en el aullido del viento, pero claros como un latido, como si alguien hubiera reunido sus últimas fuerzas para pedir ayuda. ¿Quién anda ahí?, gritó Javier. Su voz firme pero cargada de cautela, cortando el aire como un cuchillo. No hubo respuesta, solo el lamento del viento y el golpeteo de la nieve contra los troncos. Manteniendo el rifle listo, levantó la barra de madera que aseguraba la puerta y la abrió apenas lo suficiente para mirar afuera, el frío colándose como un ladrón, mordiendo su rostro. Lo que vio lo hizo bajar el arma de inmediato. Una joven nativa americana estaba de pie en el umbral, su largo cabello negro azotado por el viento, cubierto de nieve que brillaba como diamantes bajo la luz tenue que escapaba de la cabaña. Su ropa de piel de ciervo, fina y decorada con cuentas intrincadas, ofrecía poca protección contra la ventisca empapada y pegada a su cuerpo tembloroso. Sus labios estaban azules por el frío y su rostro, aunque joven, no podía tener más de 18 años. Sosteniendo la manta como una ofrenda, sus pasos cuidadosos sobre el suelo de madera, como si temiera romper el silencio. Tomal dijo con suavidad, extendiéndola hacia ella, «Esto te ayudará». Ella miró la manta, luego a él. Por un instante, sus ojos se encontraron, y algo en la expresión de Javier, tal vez la sinceridad, tal vez el eco de su propia pérdida, pareció convencerla. Un cuenco de madera tallado a mano, áspero pero funcional, y observó cómo comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera un regalo raro. Javier sabía que, sin refugio, la joven habría muerto en horas, su cuerpo enterrado bajo la nieve, olvidado por un mundo que no se detendría a llorarla. Ella terminó de comer y dejó el plato a un lado, con cuidado, como si temiera romper algo en este espacio ajeno. Entonces habló por primera vez. Sus ojos parecían perdidos en un recuerdo lejano, un lugar donde el viento no era tan cruel, donde la nieve no amenazaba con enterrar todo lo que amaba. Finalmente, habló, su voz baja, casi inaudible, y se levantó para añadir otro leño al fuego, el crepitar llenando el silencio. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, volviendo a sentarse. «La tormenta debería pasar por la mañana. Nadie debería estar afuera en una noche como esta». «No tengo nada que darte a cambio», respondió Isabel, sus ojos fijos en él, como si esperara que él pusiera un precio a su bondad, como si el mundo siempre exigiera un pago, un trueque de sangre o promesas. «No estoy pidiendo nada», dijo Javier, y su tono era firme pero suave, como el de un hombre que había aprendido a hablar con el corazón, un hombre que había perdido demasiado como para exigir algo de alguien que no tenía nada.
ella lo miró por un momento más. Usando una manta vieja y un montón de pieles de conejo que había curado el verano pasado, cada una cosida con cuidado durante las noches largas, le dejó su catre en la esquina opuesta de la cabaña. Escuchando la furia de la tormenta y preguntándose qué circunstancias habrían llevado a una joven a enfrentarse a semejante clima sola. ¿Quién era ella? ¿De qué huía? ¿Qué la había traído a su puerta en una noche como esta? Las preguntas giraban en su mente, pero no había respuestas, solo el rugido del viento y la respiración suave de Isabel. Como si la presencia de esta extraña hubiera llenado un vacío que no sabía que existía. A la mañana siguiente, Javier despertó antes del amanecer en un silencio absoluto. La tormenta había pasado. Javier miró su propiedad con nuevos ojos, su mente acelerada, imaginando las posibilidades pero también los peligros. Si había oro aquí, en lo que parecía una veta significativa. Sus 160 acres podían valer más de lo que jamás había imaginado. Pero mientras sostenía una fortuna en sus manos, sus pensamientos no estaban en la riqueza ni en la vida cómoda que podría comprar. Pensaba en Isabel Luna, en la manta azul que había doblado con tanto cuidado antes de desaparecer en el amanecer, en la forma en que sus ojos lo habían mirado, como si supieran algo que él aún no entendía. Por alguna razón, sentía que su llegada y este descubrimiento estaban conectados, como si los espíritus de la tierra hubieran conspirado para cruzar sus caminos en esa noche de tormenta, confirmando que no era un hallazgo casual, sino una veta rica que podía cambiarlo todo. Sus estimaciones más conservadoras sugerían que había suficiente oro para convertirlo en uno de los hombres más ricos del territorio. Un hombre que podía construir un imperio en este rincón olvidado de Montana. Pero la riqueza nunca había sido su motivación para venir aquí. Había buscado soledad, un lugar donde pudiera construir algo con sus propias manos, lejos de las complicaciones de la civilización, un refugio donde pudiera sanar las heridas de su pasado. Ahora, con oro en su tierra, el tintineo de vasos y el sonido de un piano desafinado que tocaba baladas de amor y pérdida. Un hotel de madera recién construido albergaba a los viajeros que llegaban atraídos por la fiebre del oro. Sus paredes decoradas con carteles de espectáculos y promesas de riquezas. Un pequeño teatro se alzó en el centro del pueblo, donde artistas itinerantes cantaban canciones tristes o representaban dramas que hacían llorar a los mineros y sus familias, recordándoles los hogares que habían dejado atrás. Incluso una iglesia de madera, con una cruz sencilla en su tejado, ofrecía consuelo a aquellos que buscaban redención en este mundo nuevo. Javier construyó una casa de 2 pisos en la colina que dominaba Río Salazar, una estructura victoriana con ventanas altas y un porche que ofrecía una vista completa de la mina y el pueblo. Era su hogar, pero también la sede de la compañía minera Salazar, donde tomaba decisiones que moldearían el futuro del territorio. Desde su ventana, podía ver los carros cargados de mineral salir de la mina, el humo de las locomotoras que comenzaban a llegar y las luces del pueblo que brillaban como estrellas en la noche. La mina empleaba a casi 400 hombres, trabajando en turnos que nunca se detenían, un latido constante que impulsaba la vida de Río Salazar. Javier implementó medidas de seguridad que eran revolucionarias para la época, ventilación adecuada en los túneles, soportes estructurales de madera reforzada, y procedimientos de emergencia que salvaban vidas. Los accidentes eran raros y los trabajadores lo respetaban no solo como jefe, sino como un hombre que los trataba con dignidad, un hombre que compartía el pan antes de guardarlo para sí mismo. Sus salarios eran los mejores del territorio, y su lealtad hacia él era absoluta, una unión forjada en el sudor y la tierra. Pero el éxito trajo complicaciones que Javier no había anticipado. Las disputas mineras se multiplicaban. Un grupo de mineros, exhaustos después de un turno largo, informó de un robo en el almacén de suministros. Alguien había forzado la cerradura y se había llevado pólvora, herramientas y provisiones, dejando tras de sí solo huellas ligeras en la nieve. Las sospechas recayeron en la banda de Diego Ramírez, que había sido vista merodeando en las afueras del pueblo, sus sombras moviéndose entre los árboles como lobos.
Javier organizó una patrulla, liderada por Mateo y Elena, para rastrear a los ladrones. Cabalgaron hasta un cañón cercano, donde encontraron un campamento improvisado, pero no era la banda de Ramírez. Las huellas en la nieve eran ligeras, casi delicadas, como si pertenecieran a alguien que se movía con la gracia de un ciervo. Junto a un fuego apagado encontraron un pequeño amuleto de cuentas Lakota, idéntico a los que decoraban la ropa de Isabel Luna aquella noche de la tormenta, sus colores brillando bajo la luz de la luna. El descubrimiento dejó a Javier inquieto. ¿Era posible que Isabel hubiera regresado? ¿O era otra persona, alguien que conocía su historia, alguien que jugaba con los ecos de aquella noche? Decidió mantener el hallazgo en secreto. Su caballo relámpagó, moviéndose con sigilo bajo la luz de la luna, sus cascos apenas tocando la nieve. Encontró más pistas, un trozo de cuerda trenzada con hierbas, un montón de piedras dispuestas en un patrón que reconocía como un símbolo Lakota de protección, una pluma de águila atada a una rama baja, meciéndose en el viento como un mensaje. Como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse, Javier abrió la bolsa con dedos temblorosos, el cuero crujiendo bajo sus manos. Dentro encontró un trozo de tela de lana azul, como si contuvieran un fragmento del alma de quien lo había tallado. Y finalmente, un papel doblado, cubierto de escritura en español y en un alfabeto nativo que reconoció como Lakota. La letra era cuidadosa, idéntica a la de una nota breve que Isabel había dejado en su mesa hace 5 años, un simple gracias que había guardado en su baúl como un tesoro. Un recordatorio de aquella noche que había cambiado todo. Javier Salazar, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces los espíritus te han guiado para encontrar lo que dejé atrás. La noche que me diste refugio, salvaste más que mi vida. Restauraste mi fe en que aún hay personas buenas en este mundo, personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Soy la hija del jefe Águila Veloz de los Lakota. Mi pueblo fue expulsado de nuestras tierras, dispersado como hojas en el viento. Huía de un matrimonio arreglado con un hombre que me usaría para ganar favores con las autoridades blancas. Esperaba morir en esa tormenta y había aceptado mi destino. Pero tú me mostraste bondad cuando tenías todas las razones para rechazarme. Compartiste tu comida, tu calor, tu manta, sin preguntar quién era o de dónde venía. En nuestra tradición, tal generosidad crea una deuda espiritual que debe ser pagada. Sabía del oro bajo tu tierra antes de tocar a tu puerta. Mi abuelo, un hombre medicina, me enseñó a leer las señales en la tierra y las rocas. El metal amarillo corre profundo por este valle, siguiendo el camino de un río antiguo que alguna vez dio vida a mi pueblo. Podría habértelo dicho esa noche, podría haber reclamado una parte de lo que yace bajo tus pies, pero quería que tu bondad fuera su propia recompensa. Quería que prosperaras porque lo merecías, no porque te diera información a cambio de refugio. Para cuando encuentres esta carta, estaré lejos, viviendo con parientes en Canadá, donde mi pueblo aún puede practicar nuestras antiguas costumbres. Pero nunca olvidaré al hombre que envolvió a una extraña en la manta de su esposa y no pidió nada a cambio. Usa tu riqueza sabiamente, Javier Salazar. Construye algo que honre tanto tu bondad como la tierra que te ha bendecido. En algún lugar del norte, una mujer llamada Isabel Luna te recuerda en sus oraciones cada noche. El caballo tallado es un símbolo de libertad entre mi pueblo. Que te recuerde que la verdadera riqueza no viene de lo que poseemos, sino de lo que damos libremente a los demás. Javier leyó la carta 3 veces, cada palabra resonando en su pecho como un tambor, único que parecía venir de la tierra misma. El caballo tallado estaba sobre su escritorio. Su superficie suave por el manejo cuidadoso, sus ojos parecían contener una sabiduría antigua, como si el espíritu de la tierra misma estuviera mirándolo. Mateo carraspeó, rompiendo el silencio. Su voz baja pero cargada de urgencia. Hay más, jefe, dijo. Los chicos encontraron evidencia de un campamento a 1/4 de milla de donde desenterramos esto. Parece que alguien pasó un tiempo en Sidereblallí observando tu lugar. Señales recientes también. No más de unas pocas semanas. El corazón de Javier se aceleró.
huellas frescas en la nieve, apenas visibles bajo la luz de la luna. Restos de una fogata cuidadosamente apagada para no dejar rastro. Suministros modernos escondidos entre las rocas, una lata de frijoles, un cuchillo envuelto en cuero, un trozo de cuerda trenzada con hierbas. Quienquiera que fuera, había estado vigilando Río Salazar durante algún tiempo, moviéndose como un fantasma entre los árboles, algo que parecía atado al alma de la tierra. Durante los días siguientes, Javier investigó discretamente, preguntando a sus trabajadores y a los habitantes del pueblo sobre cualquier extraño que pudieran haber visto. Las respuestas pintaron una imagen que lo emocionó y lo inquietó a partes iguales. Doña Clara, una anciana que regentaba una pequeña tienda de telas, juró que una mujer nativa había guiado a su nieto perdido de vuelta al pueblo durante una ventisca el invierno pasado, apareciendo de la nada y desapareciendo antes de que pudieran darle las gracias, su figura envuelta en una capa oscura que parecía fundirse con la nieve. Un grupo de mineros afirmó que una figura similar los había advertido de un túnel a punto de colapsar, salvándolos de una muerte segura, su voz baja pero clara, como el murmullo de un río. El médico del pueblo, el traide Esteban Morales, un hombre escéptico por naturaleza, con un bigote gris y gafas empañadas, insistió en que había visto a una joven recolectando hierbas medicinales cerca del río, hierbas que luego resultaron cruciales para tratar una epidemia de fiebre que azotó el campamento minero, salvando decenas de vidas. Cada historia era similar, una mujer nativa americana, joven con cabello largo y negro, vestida con ropa tradicional decorada con cuentas. Pero Javier comenzó a sospechar con creciente certeza que era Isabel. Nunca se había ido del todo. Había estado vigilando. Un hombre que había matado a más hombres de los que podía contar. Diego alzó la voz, su tono cortante como el viento. Salazar, esta es tu última oportunidad, gritó, su caballo piafando en el suelo helado, su aliento formando nubes en el aire. Dame la mitad de la mina, y nadie tiene que morir. Resiste, y este pueblo será cenizas antes del mediodía, Javier. Cada sílaba medida como un disparo. Esta tierra es mía, Ramírez dijo, su voz resonando en el claro, ganada con mi sudor y mi sangre. El oro pertenece a los que trabajan por él, no a los que lo roban. Vete ahora o no habrá piedad. Diego rió, una risa fría que resonó en el claro, pero antes de que pudiera responder, un disparo rompió el silencio. El tigre, el pistolero. Pero estaban en desventaja numérica y las cosas parecían sombrías. El tigre, con su revólver desenfundado, avanzaba como una sombra, sus disparos encontrando blancos con una precisión aterradora. Su silueta recortada contra el amanecer. Su cabello negro ondeaba al viento, y su presencia era como un relámpago en la tormenta, un destello de esperanza en medio del caos. Disparó un arco con precisión mortal, la flecha silbando a través del aire y derribando al tigre antes de que pudiera disparar otra vez. Otra flecha siguió, y luego otra, cada una encontrando su blanco con una precisión que parecía sobrenatural, como si los espíritus mismos guiaran su mano. Los bandidos, sorprendidos, vacilaron, sus gritos de confusión llenando el aire. Los hombres de Javier aprovecharon la oportunidad para contraatacar, sus disparos resonando en el claro, mientras Diego y su banda retrocedían, dejando atrás a varios de sus hombres heridos. Sus cuerpos inmóviles en la nieve manchada de rojo, Javier corrió hacia la línea de árboles, su corazón latiendo con fuerza. Había intervenido en el momento exacto, salvando a Javier y su pueblo de una derrota segura. Pero ¿por qué se escondía? ¿Por qué no se rebelaba? Las preguntas lo perseguían. Y compartieron técnicas que reducían los riesgos en los túneles, conocimientos que habían pasado de generación en generación. La Fundación Río Salazar comenzó a dar frutos, transformando vidas en todo el territorio. Una escuela abrió sus puertas en una reserva cercana donde los niños Lakota aprendían a leer y escribir mientras cantaban las canciones de sus antepasados. Sus risas resonando en los prados. Una clínica atendida por el traide Morales y curanderos Lakota. Salvó vidas durante un brote de fiebre, sus paredes llenas de agradecimientos escritos a mano, y los abogados de la fundación ganaron casos que devolvieron pequeñas parcelas de tierra a las tribus,
un paso hacia la justicia en un mundo que raramente la ofrecía. Pero no todo fue paz. Diego Ramírez no se había rendido. Tras su derrota en el Claro, su banda se volvió más audaz, atacando caravanas de suministros y sembrando el miedo en los caminos a Bear Creek. Los rumores decían que Ramírez había reclutado a más hombres, incluyendo a desertores del ejército y forajidos de otros territorios, formando una fuerza que amenazaba con arrasar Río Salazar. Javier sabía que la amenaza no desaparecería sola. Organizó una reunión con los líderes Lakota y sus propios hombres para planificar una defensa. Tala, la mujer medicina, trajo un regalo inesperado. Un mapa dibujado a mano, pasado de generación en generación, que mostraba los antiguos senderos Lakota a través de las montañas, caminos ocultos que serpenteaban entre los picos y los valles. Invisibles para los forasteros, estos caminos, desconocidos para los forajidos, podían usarse para emboscar a la banda de Ramírez. Javier, Mateo, Elena y Tomás lideraron un grupo mixto de mineros y guerreros Lakota, usando el mapa para tender una trampa en un paso estrecho conocido como Cañón de los Susurros, un lugar donde el viento cantaba entre las rocas, confundiendo a los intrusos. La emboscada fue un éxito, bajo la luz de la luna. Los hombres de Javier y los guerreros Lakota rodearon a la banda de Ramírez, sus movimientos silenciosos como sombras. Elena disparó desde una loma, sus balas encontrando blancos con precisión mortal. Mientras Tomás guiaba a los Lakota por un sendero oculto, cortando la retirada de los bandidos. Javier, armado con su Winchester, enfrentó a Ramírez cara a cara, sus ojos encontrándose en un momento de tensión que parecía detener el tiempo. «Esto termina aquí», Ramírez dijo Javier, su voz firme, el cañón de su rifle apuntando al pecho del bandido. Sus picos recortados contra las estrellas. Sigo pensando en esa noche, en cómo confiaste en mí cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Quise demostrar que era digno de esa confianza. No solo para ti, sino para esta tierra, para todos los que dependen de ella. Lo probaste en el momento en que abriste tu puerta, respondió Isabel, su voz firme como la tierra bajo sus pies, pero suave como el viento que los envolvía. Todo lo que siguió fue solo la confirmación de lo que ya sabías sobre tu corazón. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, Isabel sacó de una bolsa de cuero a su lado la manta azul de Javier. Había sido cuidadosamente conservada, limpia y remendada donde era necesario, pero seguía siendo reconociblemente la misma manta que él había envuelto alrededor de sus hombros hace 6 años. Las puntadas nuevas, hechas con hilo Lakota, parecían contar una historia propia, uniendo el pasado con el presente, uniendo sus mundos. La sostuvo con reverencia, como si fuera más que tela, como si fuera un símbolo de algo eterno. Creo que es hora de devolverte esto, dijo, ofreciéndosela con una reverencia suave como si fuera un ritual, un cierre de un círculo que había comenzado en una noche fría. Javier negó con la cabeza. Sus ojos fijos en los de ella, brillando con la luz de las estrellas, con la certeza de un hombre que había encontrado su propósito. «Quédatela», dijo, su voz baja pero cargada de emoción. «Ahora te pertenece, entonces compartámosla», sugirió Isabel, desplegando la manta y cubriendo con ella los hombros de ambos, un gesto que parecía abarcar no solo sus cuerpos, sino sus almas. Se sentaron juntos bajo las estrellas de Montana, dos almas cuyas vidas se habían cruzado en un momento de necesidad desesperada y habían crecido en algo que ninguno podía haber imaginado. El oro que había hecho rico a Javier parecía insignificante ahora, eclipsado por la conexión humana que los había enriquecido a ambos de maneras que no podían medirse en dólares o en onzas de metal precioso. La manta azul, extendida sobre ellos, era un recordatorio tangible de aquella noche fría, cuando un simple acto de bondad había cambiado el curso de sus vidas, un acto que había resonado a través de los años construyendo un pueblo, sanando heridas, uniendo mundos. Y mientras el viento susurraba a través de los pinos, Javier tuvo la certeza de que, en algún lugar de la vasta extensión del desierto, los espíritus de la tierra aprobaban lo que habían construido juntos.
Abajo, en el valle, las luces de Río Salazar seguían brillando. Un faro de esperanza y prosperidad construido sobre la base de un gesto desinteresado compartido entre extraños en la noche más fría del invierno. El pueblo vivía, respiraba, crecía. Un testimonio de lo que la bondad podía lograr cuando se combinaba con coraje y visión, un lugar donde las historias de lucha y redención se entrelazaban como los hilos de una manta. Y en algún lugar, en los senderos ocultos de las montañas, Javier sabía que Isabel Luna seguiría vigilando, una guardiana eterna, tan constante como la luna que llevaba su nombre. Su presencia un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encontraba en la tierra, sino en los corazones que se abrían a los demás.